¿Alguna vez has pensado si lo que haces va a trascender? ¿Qué quedará de ti una vez que dejes este mundo? Reflexiona conmigo cómo tus acciones van a dejar huella. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Hoy quiero dedicar el programa a hablar de un tema un tanto profundo, filosófico, es más reflexivo, y es el trascender. Una de las principales preocupaciones, creo que del ser humano, es no solamente por qué estoy aquí, sino para qué estoy en este mundo. Y bueno, quiero darte un poquito el contexto. Ya hemos hablado cuando te explicaba el tema Evergreen, que a veces no es bueno utilizar las limitantes o los determinantes de tiempo porque supuestamente esto afecta a la neutralidad de los contenidos. Pero a mí, pues ya sabes que a veces me vale, y a mí me gusta siempre contarte el contexto que me llevó a traerte dicho episodio o dicha temática. En este caso, hace algunas semanas en México acabamos de festejar el tradicional Día de Muertos y pues por dicha fecha conmemorativa se proyectó la película con el mismo nombre, Día de Muertos. Tuve la oportunidad de ir a verla y al salir pues empecé a reflexionar precisamente la moraleja que en esencia es el mismo objetivo que tenía la película de Coco, que es representar nuestras tradiciones mexicanas. Y la moraleja de ambas historias es cuál importante es para nosotros el ser recordados después de la muerte. Ambas películas comparten la tradición, difieren en la manera en que cuentan la historia, en los personajes, la trama, etcétera, etcétera, pero la esencia es la misma, el ser recordado, es decir, el trascender. Y bueno, ustedes mejor que nadie saben que para mí estos años, prácticamente los últimos 3 de mi vida, han sido difíciles porque desgraciadamente en 3 años seguiditos he perdido a 4 personas muy importantes en mi vida, en mi núcleo familiar, y he tenido tiempo, también digamos la oportunidad de reflexionar sobre mis acciones y mis decisiones con respecto a un nivel más emocional, más filosófico. Y básicamente en estos días estuve pensando justo cómo impacta nuestras acciones, nuestras actividades del día al día en la vida de los demás. Para acabar pronto, ¿qué pasa si el día de mañana yo no despierto? ¿Qué pasa si el día de mañana muero? ¿Qué se queda? ¿Qué trasciende? A eso nos referimos con la palabra trascender. Y pues más allá de esto, este ha sido un año muy interesante. Es algo que he venido reflexionando con otras películas, otros momentos y situaciones. Y particularmente hace unas 2 semanas más o menos, lo platicaba con una amiga, haciendo un poquito de memoria. Hace como unos 3, 4 mesecitos platicando con otro amigo, me decía, oye Ingrid, me acuerdo que la conversación fue por WhatsApp y me decía, oye Ingrid, ¿te has puesto a pensar que si el día de mañana vas a la esquina y te atropellan o te asaltan y te mueres, ahí se van a quedar tus podcasts? Y yo, te juro por mi vida que jamás había pensado, jamás había reparado en ello hasta ese momento. ¿Qué pasa si no despiertas, Ingrid? Y es verdad, nunca había estado tan consciente de cómo mis podcasts, cómo el proyecto de Comunica y Emprende sería algo que se quedaría ahí. Obviamente, después de un año, si nadie paga el hosting, pues obviamente la página va a desaparecer de la faz de internet o qué sé yo, o a lo mejor los podcasts también desaparecen en algún punto cuando las redes sociales o las plataformas desaparezcan o cambien de moda o simplemente mueran. Sin embargo, es bien cierto que por lo menos desde el momento en que a lo mejor yo muera, mis podcasts y propiamente en esencia mi voz va a seguir
aquí pululando. Pero más allá de eso, ¿cómo ha impactado el programa, los episodios, el proyecto en la vida de alguien? Cuando llegamos al maravilloso podcast número 50, te hablaba sobre yo me doy por bien servida si el día de mañana me escucha una persona. Si yo pude grabar esto y me escuchó alguien, una sola persona le pude ayudar con algo, o le enseñé algo, o la entretuve. Me doy por bien servida. Ahora imagínate, después de 2 años y medio, estar grabando el podcast número 79, saber que la gente lo está escuchando y que el día de mañana, si yo muero, me van a seguir escuchando. No tienes idea de cómo me latió el corazón en sí, el cómo me conmovió, el por primera vez en mi vida estar consciente de hasta dónde es el rango de acción de algo que tú estás comenzando, de que tú estás emprendiendo. Y es interesante pensar cómo este tipo de decisiones, este tipo de acciones o tareas que realizamos, en el momento en que te pones a reflexionarlas, cómo pueden impactar en la gente, te pone también a pensar y a tener un poquito más de cuidado en lo que estás haciendo. Una de las tantas razones por las que tú sabes que renuncié a mi último trabajo formal que he tenido es precisamente porque yo decía, pues sí me gusta lo que estoy haciendo, pero si el día de mañana me corren, lo que estoy haciendo lo van a borrar, lo van a quitar, va a desaparecer y todas las horas de esfuerzo, todo lo que yo haya en ese momento dado, va a desaparecer, como si nunca en la vida hubiera existido. Y de hecho, sí fue así. Y yo decía, entonces, ¿de qué manera puedo sentir que lo que estoy haciendo me gusta, pero que al mismo tiempo realmente siento que estoy aportando algo a alguien? Y fue esa razón por la que comencé, o una de las tantas razones, para ser sincera, fueron varias, por las que comencé este proyecto de Comunica y Emprende. Tal vez en este punto tú me digas, bueno, Ingrid, está muy padre, pero ¿qué crees? Que yo no tengo una página web, yo no tengo un blog, yo no tengo un podcast, yo no tengo un canal de YouTube. Bueno, es más, yo ni negocio tengo, o a lo mejor sí lo tengo, pero lo tengo físico, yo tengo un negocio offline. Déjame decirte que dejar huella no solo se trata de dejarlo público en las redes sociales, no se trata de dejarlo en una plataforma de podcast, va más allá. Va ligado con las relaciones personales. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos un impacto, creamos un impacto en la vida de los demás desde el momento en que cruzamos camino. En el primer podcast, no sé si te acuerdes, hablaba de que hay diferentes niveles en el que nos comunicamos. Nos comunicamos con nosotros mismos, nos comunicamos con los amigos, con la pareja, con los clientes. Hay varios niveles de comunicación y evidentemente todo el tiempo estamos emitiendo un mensaje a nuestro alrededor. Ahora, no solamente repara en el hecho de que tú estás comunicando al resto del mundo, sino repara en que ese mensaje que tú das deja huella en los demás, para bien y para mal. Ojo, para bien y para mal. Y muchas veces es inconsciente. Pero imagínate qué pasa cuando tú buscas de manera consciente impactar de manera positiva, es decir, adrede, en la vida de los demás. Eso es un poquito lo que podríamos describir la manera en que se mueven los grandes líderes, en impactar de manera positiva, de manera consciente, adrede, en la vida de grupos, de asociaciones, vaya, de tumultos de personas. Tú puedes, y no solo puedes, impactas en la vida de los demás. Reitero, a veces es consciente, a veces es inconsciente. No me voy más lejos y te pongo 3 ejemplos. El primero, mi mejor amigo de la prepa. Hemos sido amigos toda la vida. No recuerdo cuántos años llevábamos de ser amigos cuando un día se abrió totalmente conmigo y me dijo, ¿sabes algo? Tú no tienes ni la menor idea del impacto que has tenido en mi vida. Yo era una persona introvertida, yo de niño no tuve amigos, yo siempre estaba encasillado con estudiar, con la escuela, yo siempre me encerré en mí mismo. Y en el momento en que tú llegaste a mi vida, me
impulsaste a ser extrovertido, a ser más aventado, a ser más valiente, a ser más creativo. Tú marcaste un antes y un después en mi vida. Cuando él me dice esto de frente, yo me quedé helada, porque jamás en mi vida creí poder hacer algo así. El que significara tanto, me decía, las pláticas, los momentos, el contexto, todo lo que hemos vivido, me marcaste y tú eres un antes y un después en mi vida. Hasta ese momento nadie me había dicho algo así y no tienen idea de todo lo que pasó por mi mente. Por un lado era sentir nuevamente cómo se me salía el corazón, igual que cuando me dijeron, Ingrid, ¿has pensado que tu podcast va a seguir ahí si el día de mañana tú te mueres? Es sentir que se me salía el corazón del pecho, es emocionarme, es también asustarme un poco de sentir, wow, ¿cuán tan responsable te puedes sentir de cómo tus palabras pueden hundir o levantar y hacer volar a alguien? Más adelante, otra amiga, una de mis mejores amigas de toda la vida, también me llegó a decir frases más, palabras menos, la esencia de lo mismo. Ingrid, es que tú impactas en la vida de las personas, es que tú desde que llegaste a mi vida es un antes y un después por las cosas que me has dicho, por los consejos que me has dado, por la manera en que llevas la vida, me has inspirado a ser mejor persona. Otra amiga que a la fecha es prácticamente mi mejor amiga de toda la existencia, que si me pide un riñón se lo doy, me ha dicho exactamente en esencia la misma idea. Un novio que en algún momento tuve también, ahora es un ex, pero que en algún momento platicando me decía, gracias a la relación que sostuve contigo en algún momento, yo me sentí motivado a querer regresar a la escuela, a querer ser mejor persona, a superarme, a ser mejor, gracias a las conversaciones que teníamos, a las vivencias, a los consejos que me dabas. Cuando la gente te dice explícitamente el impacto que tuvo tu paso por su vida, te mueve. No me voy más lejos, este es el año en el que muchas personas han regresado a mi vida, en particular varias personas me han dicho textualmente esta misma idea, este mismo mensaje. Me siento entre halagada, me siento entre abrumada, entre asustada, de sentir, por un lado, la responsabilidad, por el otro, el sentir el halago, de sentir que he hecho algo bien. Y tú me dirás, bueno, Ingrid, pero es que a mí en la vida nadie me ha dicho algo así, o quizás sí, pero nada más una persona, o tal vez dos. Bueno, a lo mejor no has tenido la oportunidad de tener esas conversaciones o abrirte la comunicación. Pero eso no significa que no hayas impactado en la vida de alguien. Habrá gente que tarde 3 años, 5 años, 10 años en regresar a tu vida y hacerte saber cuál importante fue esa charla, ese fin de semana, ese semestre, ese viaje, ese accidente, para poderte decir a ti que le impactaste en la vida por una u otra razón. No necesitas tener un podcast, no necesitas tener un blog, simplemente con el simple hecho de existir y compartir vida con alguien a tu alrededor, estás impactando en la vida de los demás. Es por un lado maravilloso y por el otro lado yo antes me asustaba porque decía, es que es muy fuerte, es una responsabilidad muy grande el que tienes, el convivir con el resto del mundo, cuidar tus acciones, cuidar tus palabras. Pero ahora que he estado más en contacto con podcasts, con audios, con libros, he llegado a la conclusión de que lo mejor que uno puede hacer es desarrollar esa inteligencia emocional, es no abrumarte, sino al contrario, buscar la manera de conscientemente que el impacto y el mensaje que le dejes a esa persona sea siempre, en la medida de lo posible, positivo. Y reitero, es que he tenido estas ideas últimamente acaba de pasar Día de Muertos hace algunas semanas. En México es una tradición no solamente en términos de festividad, algo maravilloso, creativo, bonito, no, es más allá de eso, es un momento de reflexión profunda en nuestro país. Es un momento para recordar a los que ya no están con nosotros y al mismo tiempo reparar
en lo que nosotros mismos estamos haciendo ahorita que estamos aquí. Lo mismo pensé hace también unas semanas. Tuve la oportunidad de ver en el cine la película del Joker. Sin duda, una película que dio mucho de qué hablar, una película que pinta para ir a ganar varios más premios de los que ya ha ganado, pero también nos ha dejado con una reflexión grande de la sociedad y también de nosotros como individuos en lo particular. Y me agrada mucho tocar este tema en el podcast porque a veces estamos muy casados con la idea de quiero crear esto para vender, quiero crear esto para ganar dinero, para monetizar, para ser mi influencer, para ser youtuber, para tener un negocio, para dejar de tener un jefe. Pero dice John Maxwell, no me acuerdo si en el libro que leí de 21 leyes indispensables de un líder o en otro que apenas estaba leyendo en digital, pero hablaba de que la gente más centrada, más madura, con mayor grado de liderazgo, es aquellas personas que no tienen como meta el lado económico, ni siquiera el lado de la fama, sino el poder trascender. Y es el impactar en las personas, el ayudarlas a crecer contigo. Eso es en esencia el trascender. Y me viene a la mente una frase de Oscar Wilde que dice: no hay nada más malo en el mundo que el hecho de que hablen mal de ti, excepto que nadie hable nada de ti. Si te fijas, es la misma idea, palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando, la verdad ahorita no tengo la frase tal cual, textual, pero la idea es la misma que de la moraleja de la película de Coco y la película de Día de Muertos. Es qué tan vital es para nosotros el ser recordado, el, a pesar de estar ausente, seguir siendo útil, el seguir siendo no solamente recordado, sino haber impactado en la vida de las personas. ¿Cuál tan importante es para nosotros? Y esto me lleva a la reflexión final en términos de emprendimiento. Antes a mí me preguntaban, y de hecho este ha sido el año en que más me lo han preguntado. Mucha gente está con la idea de, ay, de seguro ya estás ganando dinero, ya estás viviendo súper bien porque estás viviendo de tu podcast. La realidad es que no. O sea, el podcast en sí no está dejando ningún peso. Es un proyecto de amor al arte. Únicamente por amor al arte estoy haciendo esto. Y alguien me preguntaba, ¿y cuál es tu tirada? Ya, sí, la neta. ¿Cuál es tu tirada con el programa? ¿Cuál es tu tirada con el proyecto? La idea no es vender. Y la idea no es hacerme rica. La idea es, por una sola vez en mi vida, sentir que estoy ejerciendo la carrera que estudié, sin censura, sin tener que hacerle la barba a una marca, a una empresa o a un jefe, sino simplemente hacer contenido que a mí me guste, pero al mismo tiempo que ayude a los demás. Si en el camino hay la posibilidad de una retribución económica a largo plazo, y digo a largo porque ya llevamos 2 años y medio aquí, y es a largo plazo, me refiero a tal vez 3, 5 años, qué padre. Pero la idea misma, el objetivo real es ayudar a otros haciendo lo que a mí más me gusta y quizá desde la trinchera en la que yo puedo aportar algo. Tal vez desde la trinchera de la educación, tal vez desde el entretenimiento, pero la idea es orientar a otros en lo que yo he aprendido en el camino, de cómo me ha ido a mí en la ruleta. Creo que todos estamos en la misma feria, en diferente juego, y es como de, fíjate que a mí en este juego me fue así, 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 y a ti, para que tú vayas y veas ya con otra mentalidad y tengas una experiencia totalmente diferente. Así veo las cosas yo. Y tú dirás, bueno, Ingrid, no entiendo, ¿a qué quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo de este episodio? Hacerte reflexionar sobre lo que estás haciendo hoy. Levante la mano cuántas personas van por la vida en modo avión, en modo piloto automático. ¿Cuántas personas se levantan, se bañan, se arreglan, desayunan y se van a trabajar? Y están en un trabajo que ni les gusta, que ya no aguantan y en la noche llegan cansados, de malas, se duermen y el otro día
otra vez lo mismo. Y así 2 años, 3 años, 5 años. Con esto no te estoy diciendo, ve y renuncia a tu trabajo, no. La idea para todos es, todos tenemos que pasar por un empleo normal, a veces por un negocio, a veces emprendiendo, a veces invirtiendo, creando negocios aparte, qué sé yo. Ya en algún punto hemos hablado un poquito de la idea de los 4 cuadrantes del flujo de dinero, que es una teoría que maneja en varias de sus obras Robert Kiyosaki. No voy a hablar ahorita de ese tema. Aquí el asunto es, yo no te estoy diciendo vi renuncia a tu trabajo porque es poco porque últimamente, no sé por qué, la mayoría de la gente ataca a los millennials con la idea de, ay, es que no quieren trabajar, son bien huevones, nada más quieren según emprender y no hacen nada. No. Lo que sí tengo claro es que somos una generación que está tratando de salir de ese famoso modo avión. A lo largo de los trabajos que he tenido formales, he visto muchas personas que encajan perfecto con lo que te estoy describiendo. El ir a un trabajo que odian, que de verdad ya no disfrutan, que de verdad no hay ningún tipo de ambición, ningún tipo de reto, y ya les da igual hacer o no hacer nada porque sienten que en su vida no tiene un motor. No sienten que están realizando una actividad de trascendencia. Si te fijas un poquito, yo no voy a entrar en spoilers, pero una de las tantas directrices que toca el tema del Joker es precisamente la trascendencia, hacer que mi muerte valga más que mi propia vida. Creo que nos dice mucho y es una de las frases de esta película que te deja pues retumbando en la cabeza. ¿Cuántas personas entonces, retomando la idea, cuántas personas entonces van por la vida en modo automático y que tal vez el día de mañana, si mueren, tienen esta sensación de no haber trascendido, de no haber realizado nada en su vida? Con esto no te digo ve y deprímete, con esto no te digo ve y renuncia a tu trabajo y emprende porque solamente así vas a trascender, no. La idea es encontrar un medio o una manera de sentir que lo que estás haciendo no solamente te está dando para comer, que te está dando una manera de subsistir, de pagar las deudas, de mantener a tus hijos, sino una manera de sentirte útil, de sentirte feliz, de sentirte pleno. Hay gente que lo hace desde las conferencias que puede dar, hay gente que escribe libros, hay gente que investiga, hay gente que literalmente si se va al otro lado del mundo a salvar animales en peligro de extinción, hay gente que lo hace desde su casa al cuidar a sus hijos, al apoyarlos, al aconsejarlos, al tratar de ser buen padres. La manera en que dejamos huella no tiene que ser necesariamente desde esta perspectiva fastuosa o el tener miles de seguidores en redes sociales. Tiene que ver, reitero, con el objetivo que tú tengas más allá de la fama, las riquezas o lo material. Y tú dirás, bueno, Ingrid, quisiera que me dieras una idea más concreta de qué estás diciendo, porque siento que no te entiendo. Va, te voy a dar 4 ideas de cómo puedes hacer de manera consciente que impactes en la vida de las personas. Pero antes de darte estos puntos, quiero recalcarlo. Hay personas que son líderes de manera innata, es decir, por alguna extraña razón tienen el don de liderazgo ya en la sangre. Y hay otras personas que lo van puliendo en el camino. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que las personas que más están conscientes y actúan de manera consciente para impactar en la vida de las demás personas, el poderlas impulsar, ayudar a crecer, son las personas que realmente podemos llamar líderes. Esas personas son quienes tú puedes decir es un líder en su ramo, en su gremio, porque realmente impacta en la vida de las personas de manera consciente. Y vamos para allá. El punto número 1 es: no te concentres en bienes materiales o riquezas. Para poder trascender, ninguna de estas dos tiene que ver con la otra. Yo en algún punto lo he mencionado y me han dicho también que hago un podcast de eso. Si tú haces cualquier cosa con el fin único y exclusivo de ganar dinero, de hacerte rico, de hacerte famoso, de verdad no te va a cuajar. La idea que sea no te va a cuajar,
no te va a funcionar. Y me vas a decir, a lo mejor sí, bueno, sí puede que te funcione, pero no a largo plazo, no de manera permanente, porque el objetivo no es 100% sincero, no es honesto. Y tú vas a decir, Ingrid, tú eres la menos indicada para venir a hablarnos de concentrarnos en bienes materiales porque tú coleccionas Funkos, porque tú estás comprando juguetes. Sí, colecciono ambas cosas, pero no es mi principal función en la vida, no es mi fuerte. El día de mañana no me muero si no consigo un Funko. A veces hago un drama como que sí, pero no, en realidad ni me quita ni me da si el día de mañana me compro juguetes, o si pierdo mi colección, o si el día de mañana tengo 100,000 pesos en el banco, o el día de mañana tengo 5 pesos. El asunto es aprende a vivir con los recursos y las oportunidades que la vida te da. Todos en algún momento lo hemos vivido, y si no, lo vas a vivir. Que a veces estás acá arriba, en la opulencia, y a veces estás acá abajo contando los centavos. Y si tú no estás en ese si tú no trabajas esa constancia y ese equilibrio emocional, este tipo de adversidades te van a balancear y te van a mover de tu psique, te van a sacar de tu zona muchísimas veces. Entonces, lo más importante es que no te concentres en bienes materiales, en riqueza, en popularidad, porque de lo contrario siempre vas a estar aferrado a algo que es totalmente inestable. Y por ende, el impacto que tengas en las personas no va a ser positivo, por más que quieras. Es una situación de, podríamos decirlo, de energía, de vibra, como lo quieras llamar, pero la manera en que impactas en la vida de las personas cuando de por medio hay lucro, hay otras intenciones que no son sinceras, evidentemente el impacto no es el que tú deseas. Número 2, concentra tus recursos en objetivos más elevados. ¿Cuáles? Enseñar. ¿Cuáles? Apoyar. ¿Cuáles? Ayudar. A veces creemos que apoyar y ayudar es lo mismo, pero a veces apoyar tiene que ver más con tu presencia, con tu esencia en la vida de los demás. El ayudar es tal vez traducirlo en acciones tangibles. A lo mejor ayudar a ese ser querido que está en una situación de crisis económica. Ayudar a lo mejor en salir adelante en un trabajo súper difícil a un amigo. A lo mejor una tarea. A lo mejor tú que me estás escuchando eres menor de edad, ni siquiera tienes negocio. ¿Cómo puedes impactar en la vida de otra persona? Enseñándole algo que la otra persona no entiende y que tú entiendes a la perfección. Así de sencillo. Cuando tus objetivos son más de ayudar a crecer a otros, fíjate, irónicamente, creces tú. Si la otra persona crece, tú creces. Yo en algún episodio cuando hablábamos sobre la importancia de la comunicación en la enseñanza, también te lo decía. No hay mejor manera de aprender uno mismo que enseñando a otros. Porque a lo mejor las dudas que tú no tenías, la otra persona las tiene y te ayuda a que tú repases lo que estás tratando de enseñar. Enseñar, apoyar y ayudar son de los objetivos no solamente más elevados y más nobles, sino también más enriquecedores que podemos tener en la vida. ¿A poco no te ha pasado en algún momento que le has enseñado a alguien algo y te sientes bien cuando la otra persona te lo agradece? O cuando pasan los años, como ya te lo decía al principio del podcast, cuando ya pasan años y esa charla que le dedicaste a una persona, ese salirte del trabajo porque una persona está súper mal y irla a ayudar y apoyarla, la otra persona lo recuerda con cariño. O tal vez impactó tanto en su vida que es un antes y un después en la manera en que esa persona ve las cosas, el cómo ve la vida. No me voy a ir más lejos, te voy a poner un ejemplo súper burdo, pero que viene perfecto a la situación. A lo mejor una tarea muy simple, muy sencilla, pero que a la fecha recuerdo. Hace muchos años, cuando yo aprendí a andar en bicicleta, yo aprendí primero que mi hermano. Y mi hermano se aventó todavía varias semanas tratando de aprender. Hasta que yo un día le dije, ya no dejes que mamá te enseñe, yo te enseño. Y nos tardamos varios fines de semana en los que convivimos. Y ahí estuve duro y dale, enseñándole, ahí agarrándolo para que él perdiera el miedo, hasta el día en que simplemente agarró el impulso y cuando vi, ya iba de frente. Es una analogía muy padre, porque realmente pude ver cómo literalmente avanzó hacia adelante, el cómo él solito aprendió, pero yo estuve ahí a su lado. Y esa es una gran enseñanza
Este es un gran momento que voy a tener como recuerdo toda mi vida, el que pude enseñarle a mi hermano a andar en bicicleta. Con esto lo que quiero decirte es que tú puedes impactar en la vida de las personas sin tener que gastar grandes cantidades de dinero, o tal vez el tratar de apoyar en especie. A veces son las acciones, a veces son las memorias, las experiencias o los momentos que le dedicas a las personas la mejor forma de impactar en los demás. Punto número 3. Pregúntate, si el día de hoy no regresaras a casa, ¿qué huella has dejado en el mundo? Reitero, somos seres sociales que por ende dejamos huella de manera inconsciente e implícita, pero también podemos comenzar a crear acciones conscientes para, a propósito, dejar una huella positiva en los demás. Obvio, es algo que se va desarrollando, que se tiene que ir puliendo, porque cuando esta es tan consciente, tan interiorizada y lo haces tan a propósito, a veces se vuelve un tanto exagerada. La magia de un líder es impactar en la vida de las personas de manera positiva, con un mensaje claro, con un objetivo claro, consciente, pero nunca al punto o al grado de que choque, de que se sienta incomodidad, de que se sienta como que hay una doble intención. Es complejo de explicar, pero nosotros tenemos la capacidad de irlo puliendo poco a poco. Si en este punto tú te contestas, la verdad es que siento que no he dejado huella en el mundo, simplemente es cuestión de que tal vez le rasques, tal vez es cuestión de que veas las cosas desde otra perspectiva, o quizá que a partir de ahora entonces digas, bueno, si en este punto creo que no he hecho nada que trascienda después de mi paso por esta vida, ¿qué voy a hacer al respecto? Yo me sentí así hace 5 años, todavía yo creo que hace 4, y hoy me siento un poco más tranquila. Por ejemplo, cuando hice mi trabajo de mi investigación sobre, más bien mi tesis para titularme, me daba risa cómo ponían memes en Facebook, ¿no? De que a nadie le importa la tesis, nadie la va a leer. Y a veces uno se bajonea y dice, bueno, pues es que sí, ¿para qué hago esto si a nadie le importa, a nadie le interesa? La realidad es que hay un punto en la vida en que parece que no, pero a lo mejor el tema que tú estás tocando, alguien más lo va a consultar en algún punto de la vida. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero a lo mejor en 3 años alguien da con mi tesis. Y lo que yo escribí a alguien le sirve de referente para hacer algo más, para investigar algo más, para descubrir algo más, para entender algo nuevo. En mi caso, la tesis que hice fue un tema que hasta ese momento no había sido abordado por nadie más, al menos en la universidad que yo estudié. Entonces, fue un parteaguas y eso me hizo sentir útil. Al crear Comunica y Emprende, me sentí nuevamente útil. Al crear el podcast Speak, me volví a sentir útil. Pero en la medida de lo posible, analizándolo ya desde otra perspectiva, me di cuenta que sin la tesis, sin el podcast, aún así he impactado en la vida de las personas. Y de una manera que a veces ni siquiera te das cuenta o que te sorprende. Este ha sido el año en que más me he sorprendido cómo muchas personas me han hecho saber lo importante que ha sido a lo mejor una charla, una plática, una salida, un fin de semana, un viaje en sus vidas. Y que en esos momentos yo he sido protagonista de esa historia que he compartido con esa persona. Cómo los he podido ayudar. Cómo a lo mejor un consejo que les di, yo ya ni siquiera me acordaba, pero la otra persona lo lleva tatuado en su vida. A eso es a lo que me refiero. Dejar huella significa qué cambio crees que dejaste o aportaste a otras personas hasta el día de hoy. Que tal vez pienses, si hoy yo no llego a mi casa, si hoy ya desafortunadamente no despierto, ¿cómo impacté en los demás? Y finalmente, punto número 4, destina un tiempo real a pensar o a crear un plan para mejorar el impacto que tienes en la vida de los demás. También se vale reflexionar el impacto negativo que también hemos dejado, a lo mejor de manera inconsciente, en la vida de otros. Casi siempre tendemos a hacer este tipo de reflexiones cuando va a terminar el año, o cuando vamos a cerrar un ciclo, o no sé, a veces la gente lo hace en Navidad,
o en algún tipo de fiesta. Hay gente que lo reflexiona en su cumpleaños. Yo suelo hacer eso mucho, sobre todo en esa fecha. Mi cumpleaños para mí es como empezar el año chino. ¡Ja! Para mí es muy importante y es la etapa en la que me siento a hacer este tipo de reflexión. En este caso lo hice antes por Día de Muertos, porque tengo muy presente a las personas que he perdido en los últimos años. Pero reitero, cada quien destina un punto o un tiempo determinado a pensar a qué personas hemos lastimado, a veces con nuestras acciones, a veces con nuestras palabras o a veces con aquello que no hacemos o no decimos. Recuerda que también los silencios comunican. Y a veces creemos ay, sí, Ingrid, ajá, ya me hablaste de los silencios y del ruido en algún podcast, pero ¿y eso qué? A veces no nos damos cuenta de cómo nuestra ausencia lastima, nuestra ausencia afecta, nuestras no acciones afectan a los demás. Y entonces también creamos un impacto negativo en los otros. Reitero, este es un episodio muy profundo comparado con otros temas que hemos traído al programa, pero no me vas a dejar mentir que ya en algún punto has pensado en esa persona o en aquellas personas que mientras estoy hablando dices, claro, es verdad, sí impacté, a lo mejor negativamente, o a lo mejor sí fue positivo, pero no me había dado cuenta. Este programa es únicamente para hacerte reflexionar y también un poquito para impulsarte a crear a lo mejor ese proyecto o ese plan para ayudar a ese ser querido, a ese amigo que a lo mejor han necesitado tu ayuda, pero tú te has hecho ojo de hormiga o realmente no habías interiorizado que necesita tu ayuda o que tal vez tú tienes un proyecto con el que puedes impactar no solamente a las 5 personas con las que más te juntas, sino a muchas más personas. A veces necesitamos sentirnos totalmente inútiles o que no trascendemos para comenzar a tener acción. Reitero, una de las razones por las que comencé todo este proyecto y toda esta propuesta es porque hace 5 y hace 4 y hace 2 años me he sentido que no estoy dejando huella. Y fue así que me motivé a crear esto. Tal vez a veces no necesitamos del enojo que sea el motor, a veces no necesitamos de la necesidad, a veces este tipo de reflexiones también son las que te empujan a comenzar a hacer algo ya. Como ustedes saben, una de las razones por las que también comencé el proyecto y al mismo tiempo me comencé a hacer preguntas sobre realmente qué estoy haciendo de mi vida, fue perder a mi primer ser querido. Yo nunca había perdido a un amigo. Perder a un amigo fue lo que me motivó a decir, ok, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo entonces de mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De qué me sirve ganar el sueldo que estoy ganando si no estoy disfrutando, si no estoy aportando, si no me siento útil? Para ti, ¿qué significa entonces trascender? ¿Tú cómo sientes que lo estás haciendo o quieres comenzar a hacerlo a partir de hoy? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Ayala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué. Porque ofrece 3 cosas únicas que nadie más ofrece. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿has reflexionado si lo que estás haciendo trasciende o no? ¿O cuáles consideras han sido las huellas conscientes que has tratado de dejar por tu paso en esta vida? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iVoox o Spotify.
Para mí es fundamental saber qué te parece el programa, en qué puedo mejorar, qué temas quieres que traiga, qué dudas quieres que resuelva. Vaya, ¿qué necesitas de mí? Si te sirvió o gustó o ambas, espero en Dios, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir, que también les pueda ayudar. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu iguana, bueno, pónselo aunque sea de canción de cuna a tu suegra, pero por favor que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual, ¿eh? Siempre estoy ahí. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.